¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Fadul y les doy la bienvenida a este nuevo video del curso de Java. Hoy vamos a ver los tipos de datos primitivos y no primitivos, ¿vale? Y vamos a ver las diferencias entre ellos. Entonces, en el video pasado habíamos visto algunos tipos de datos que almacenaban entero, por ejemplo el byte, el short, el long, algunos tipos de datos que almacenaban decimales, como el float y el double. Veíamos un tipo de datos que almacenaba caracteres, ¿sí? Pero existen otro tipo de datos, ¿vale? Tipos de datos que almacenan, por ejemplo, cadenas de caracteres. String. Nombre, por ejemplo, es igual a, y entre comillas, Carlos, punto y coma, siempre. Listo. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, de los tipos de datos primitivos y los tipos de datos no primitivos? La diferencia radica en que los tipos de datos no primitivos no tienen métodos. ¿Y qué es eso? Lo vamos a ver más adelante en programación orientada a objetos, pero por lo pronto quiero mostrarles, si yo escribo, por ejemplo, caja, que es esta variable que teníamos aquí, punto, no me muestra absolutamente nada. Miremos la diferencia cuando yo escribo nombre, que es esta variable que tengo aquí, punto, y me saca una serie de opciones, que en realidad son muchas, ¿vale? Cuando una variable, un nombre de una variable, tiene una serie de métodos, como en este caso podemos ver, quiere decir que estamos trabajando con tipos de datos no primitivos. Entonces, por ejemplo, el string, que maneja cadenas de caracteres, es un tipo de datos no primitivos. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el nombre o yo defino una variable de ese tipo string, ¿vale? Y tiene que ser escrito así, con mayúscula la primera. Y yo después llamo la palabra punto, me muestra una serie de métodos que puedo utilizar. ¿Listo? Lo que no pasa con, por ejemplo, letra, ¿sí? Bueno, aquí hay una diferencia grande. Miren que cuando definimos la variable letra, char, letra de tipo char, igual a, pusimos comillas sencillas, ¿sí? Si nosotros aquí le hubiéramos puesto a Carlos comillas sencillas, me sacaría un error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el tipo de datos string, que es no primitivo, ya lo acabamos de decir, la sintaxis que se maneja en Java es que lo que definamos ahí debe de ir entre comillas dobles. ¿Listo? Vale. Muy bien. Listo. Entonces, esa es la diferencia principal entre tipos de datos primitivos y no primitivos. Aquí teníamos, por ejemplo, caja. Caja es una variable de tipo entero, y entero es un tipo de datos primitivo, ¿vale? Entonces, si decimos caja, punto, no me saca absolutamente nada. Pero si yo hubiera definido, en vez de int, hubiera dicho que caja era de tipo integer, integer caja igual a 5, integer caja igual a 5. Entonces, si aquí dijéramos caja punto, me sacaría un montón de métodos. ¿Qué quiere decir? Que integer es un tipo de datos no primitivo. ¿Por qué? Porque tiene métodos asociados. ¿Listo? Entonces, al definir esta variable de tipo integer, la estoy definiendo de un tipo de datos no primitivo. Es decir, tengo métodos asociados. ¿Listo? Caja punto me muestra una serie de opciones que yo tengo. ¿Listo? Estas opciones se llaman métodos, pero vuelvo y digo, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a programación orientada a objetos. Por lo pronto, tengamos presente que existen tipos de datos primitivos y tipos de datos no primitivos. Para el manejo de enteros, tenemos integer, que es un tipo de datos no primitivo que tiene métodos asociados, y digamos para el manejo de cadenas de caracteres tenemos string con mayúscula la primera, que es un tipo de datos no primitivos que les acabo de decir, tiene nombre, punto, una serie de métodos asociados. Listo, entonces por el momento dejemos ahí, hemos visto esos dos tipos de datos, no nos vamos a apresurar, más adelante continuamos con la explicación.